Muy bien, ahora iniciamos la grabación de repaso. El anterior fue de litiasis vesicular y colecistitis. Ahora vamos a hablar de litiasis coledociana y colangitis. Lo más importante es hacer el diagnóstico diferencial. Vamos a mirar este 1.1 ahora. Estamos haciendo un poco rápido porque es repaso, ¿verdad? Bueno, lembrando entonces aquí, acá entonces litiasis coledociana, miren aquí. Acá se ve justamente un RCP, que es la CEPRE o endoscopía, ¿ven? Que es el tratamiento padrón para desobstruir ahí la vía biliar principal. Bueno, recordar siempre, litiasis vesicular, colecistitis, litiasis coledociana, colangitis, pancreatitis biliar. Son una familia de síndromes biliares que tenemos que saber diferenciar. Por ejemplo, entre la litiasis y la colecistitis dijimos, la colecistitis dolor más de 6 horas, este menos de 6 horas. ¿Verdad? Este se ve con un ejercicio común o antiespasmódico, este no. Colecistitis puede tener generalmente fiebre, este no. Al examen físico acá hay MURGI positivo, acá nada. Laboratorialmente acá normal, acá puede haber leucocitosis. Ecográficamente vemos la litiasis, pero hay signo ecográfico de colecistitis. Repaso nomás, aumento del diámetro, espesor de la pared, líquido perivesicular y cosas así. Están los criterios de Tokio también para diagnosticar esto. Bueno, ahora vamos a litiasis coledociana y colangitis. No sé si estoy hablando muy rápido, pero esto ya vimos, hablamos todo, un repaso nada más acá. Ya hablamos. Vamos a hablar directamente de litiasis. Bueno, este slide no tiene nada. Vamos por el slide número 2. El 1 era introducción, nomás que ya hablamos. Acá habla un poco de las pruebas. Métodos auxiliares de diagnóstico, ¿verdad? Enzimas hepáticas, GOT, GPT, miren, que está elevado más cuando hay una lesión hepática, ¿verdad? A nosotros nos interesa ahora la obstrucción de la vía biliar. Entonces, a veces el paciente viene ictérico, amarillento, puede ser por una hepatitis, por ejemplo, o puede ser una obstrucción de la vía biliar. Entonces tenemos que diagnosticar. Y ahí nomás habla que laboratorialmente la enzima hepática GOT, GPT se elevan cuando es lesión hepatocelular, hepatitis, por ejemplo, ¿verdad? Vamos avanzando. Acá sí, bilirrubina, importantísimo. Entender la alteración en la bilirrubina. Esto sí tienen que lembrar. Nosotros ahora estamos hablando de litiasis coledociana y colangitis. Y ahí la bilirrubina es importantísimo. Importantísimo saber, porque cuando hay un problema en la vía biliar principal, ¿verdad? Hepático común, colédoco, por ejemplo, no vesícula y conducto cístico, es accesoria. Cuando hay compromiso en la vía biliar principal, ahí ya hay alteración de la bilirrubina. Tenemos la total, que es la sumatoria de la indirecta y la directa. Pero cuando hay un problema de obstrucción, es la directa que predomina. ¿Está bien? Acá un poco del metabolismo de la bilirrubina nomás. ¿Ven? El resultado del catabolismo del grupo N de la hemoglobina que se destruye principalmente en el vaso. Vamos a ir avanzando. Luego se conjuga en el hígado. Hay dos tipos de bilirrubina, conjugada y no conjugada. La no conjugada es la indirecta y la conjugada es la directa, que es lo que nos interesa a nosotros. Es la directa o la conjugada es la que se eleva en la obstrucción de la vía biliar. Vamos avanzando ahí, cerrar solo algunos, resumen. Ictericia, miren vos, coloración amarillenta de piel y mucosa. ¿Está bien? Si va acompañado de coluria, que es coloración oscura de la orina, y acolia o hipoacolia, coloración blanquecina de las heces, entonces ahí se construye algo que se llama síndrome coledociano. Y acá dice, en la vía hospitalaria dice, la ictericia obstructiva es del campo de la cirugía general. O sea que viene un paciente amarillo, ictérico, puede ser que sea de tratamiento médico, puede ser una hemólisis, puede ser una hepatitis, ahí va con los clínicos. El cirujano no trata eso,
Pero cuando es una ictericia de causa posthepática, en otras palabras, obstructiva, ¿cómo sabemos? Porque todos van a estar amarillos, pero aquí hay una diferencia. Miremos, la coluria y la acolia se ve cuando es una obstructiva, y eso se llama síndrome coleociano. Alguien me llama, un minutito, vamos, ¿quién puede ser? Hola. Hola. Sí, sí. Gracias, gracias, gracias. A veces es paciente que llama, pero a veces es esas empresas de telefonía. Bueno, vamos a avanzar. Lembrar entonces. ¿Viene un paciente amarillo? Puede ser paciente paraclínico, ¿verdad? Pero si tiene estos componentes, síndrome coleociano, ictericia, coluria, acolia, entonces es nuestro, en la parte de cirugía general. Bueno, hiperuremia es lo más común, dice, se detecta cuando la concentración sanguínea se aumenta de 2,5 a 3. Este es según el libro de Schwartz. ¿Qué quiere decir esto? Si lo normal de la bilirrubina total es 1 miligramo por decilitro. Miren, 1 miligramo. Hasta 2, dice ictericia subclínica. ¿Qué quiere decir eso? Está más de 1. Está elevado la bilirrubina total. Es una ictericia, pero no se ve. No vemos amarillo el ojo ainda, porque es muy baja la concentración. Pero cuando es más de 2, ahí es donde se empieza a ver. Opa, acá tenía que decir clínica. Disculpen, acá tenía que decir clínica. Ictericia clínica, visible, uno ve. O sea que viene un paciente así, mínimamente su bilirrubina es más de 2. Más de 2. ¿Se entiende? Porque ya da para ver. Y es más, en neonatología, vamos a ver, no lembro bien, hay unos criterios de Kramer, no sé si era Kramer, leámosla. No es nuestra área, pero para comparar nomás, de Kramer creo que era. Kramer. Parece que no, mira vos. Ese sí que es, a ver, sí, este por ejemplo. A ver, esto van a ver seguro que en pediatría después, ¿verdad? Acá, por ejemplo, miren vos, algunos criterios de Kramer. Cuando la ictericia está en la cabeza y en el cuello, si está solo amarillo aquí, hay, por ejemplo, mínimamente una bilirrubina total de 6 va a tener, ¿verdad? Y si abarca ya la zona 2, que es hasta el ombligo, mira, la bilirrubina puede ser ya más de 9, ¿verdad? Y zona 3, mira, hasta la rodilla, por ejemplo, si va abarcando, está amarillo por aquí, el recién nacido, estamos hablando, ¿verdad? Es 12, por ejemplo, ¿verdad? Y si va pasando eso, miren, puede ser 15. Entonces, de acuerdo a las zonas donde está amarillo. Esto es algo adicional nomás, no es nuestro tema. Estamos hablando nomás de algo adicional. Que si hasta 1 es normal, hasta 2 es subclínica, no da para ver. Y más de 2, ahí sí da para ver. ¿Está bien? Entonces, viene un paciente amarillo, tiene una bilirrubina mínimamente más de 2, ¿verdad? Y en recién nacido sí que tiene una escala de Kramer. Muy importante para las ictericias fisiológicas y ictericia patológica en recién nacido. Eso van a dar seguro en pediatría. Bueno, entonces clasificación, miren, un paciente puede estar amarillo por problema hepático, prehepático, por ejemplo, ¿verdad? Una hemólisis, por ejemplo, hepático, una cirrosis, por ejemplo, y poshepático, que es nuestra área, que es la obstrucción, ¿verdad? Por cálculos y tumor de cabeza de páncreas es lo más frecuente. Intrahepática estamos ahí pasando, puede ser viral. Poshepática, esta es la que nos interesa, ¿ya? Acá. Lo más frecuente es, mira, litiasis coledociana. ¿Está bien? Puede ser también por compresión extrínseca. Por ejemplo, un tumor de cabeza de palanca puede comprimir cualquier cosa que obstruya la vía biliar principal, va a dar el síndrome coledociano. Vamos avanzando. Coledocolitiasis. Vamos a ver la clínica, vamos a ver la clínica. La clínica, entonces, lembren síndrome coledociano. Ictericia, coluria, acolia. ¿Está bien? Si viene solo ictérico,
Si no tiene coluria o acolia, entonces puede ser otra causa de ictericia. Va a tener dolor tipo cólico, ¿verdad? Puede tener prurito por la impregnación de bilirrubina ahí en la piel. Datos negativos al olor. No tiene fiebre. ¿Y no es ahí? Opa, ese fue. Vamos avanzando. No tiene fiebre. Fiebre cuando hay un componente inflamatorio e infeccioso ya, ¿verdad? Va a tener antecedentes de cólico biliar. ¿Por qué? Porque la litiasis, estamos hablando de litiasis coledociana. Es una obstrucción de la vía biliar principal, que va a tener una clínica de ictericia, coluria, acolia. Y dice que generalmente tiene antecedentes de cólico biliar. Seguro que siempre tenía dolor en hipocondrio derecho, con estas características. Después de comida gordurosa, ¿verdad? ¿Y qué sucede? En una de esas contracciones de la vesícula, después de una comida gordurosa, un cálculo puede migrar. Migra y ahí obstruye el colédoco, la litiasis migra. Entonces, esa es la litiasis coledociana. Entonces, generalmente, tiene antecedentes de cólicos biliares. Método diagnóstico, se le pide todo: hemograma, hepatograma, glicemia, amilasa, urea, creatinina, TP, lipasa y amilasa, para ver si no se trata de una pancreatitis biliar, que es un diagnóstico diferencial. Hemograma para ver si tiene leucocitosis o no. Hepatograma, principalmente la bilirrubina, si está alterado. Alteraciones típicas de una colestasis, o sea, de una obstrucción de la vía biliar. Típica, enfoque reválida. Bilirrubina total elevada a expensa de la directa, porque si es la indirecta puede ser hepático o prehepático. A nosotros nos interesa la poshepática, la obstructiva, donde la directa es la elevada. Y también la fosfatasa alcalina está elevada y una transaminasa acá, GGT, también elevada. Esto es lo que se eleva cuando estamos ante una ictericia obstructiva, que es de resorte quirúrgico, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Está bien? Porque si está elevado GGT, GPT y GOT, puede ser una lesión hepatocelular, puede ser una hepatitis, ¿verdad? O si está elevado la indirecta, puede ser una hepatitis, una hemólisis, otra cosa. Pero a estos cambios laboratoriales le agregamos también la clínica, ¿verdad? Que es síndrome de coloración, ictericia, coluria, acolia, más estos parámetros alterados, estamos en una ictericia obstructiva. Entonces recordar, bilirrubina aumentada, fosfatasa alcalina y GGT. Entonces viene un paciente amarillo, ictérico, es para estudiar, saber si la causa es prehepática, hepática o poshepática. Fosfatasa alcalina, miren, es secretado ahí, mira, por el epitelio de los ductos. Por eso que si hay una obstrucción del ducto, que es obstructivo, ictericia obstructiva, ahí va a estar elevado la fosfatasa alcalina. GGT también es liberado por el epitelio del ducto, entonces por eso está elevado. Si el problema es ductal, está elevado. Ven acá unos laboratorios, algunos valores. Ecográficamente, ¿qué vamos a ver? Miren, vía biliar dilatado, colédoco dilatado. ¿Está bien? Se puede ver. Eso es un signo de obstrucción, ¿verdad? Acá dice, según Schwartz, mayor a 8 milímetros. Pero recuerden que anatómicamente puede medir 5 a 10 milímetros, puede ser normal. Entonces algunos, a modo estándar, si el colédoco está más de 10 milímetros, ahí se considera dilatado. Y se puede ver el cálculo también en el colédoco. Entonces, su clínica va a ser síndrome coledociano, ictericia, coluria, acolia. Laboratorialmente, ya vimos, bilirrubina total elevada a expensa de la directa. GGT y fosfatasa alcalina, todo elevado. Le hacemos ultrasón, colédoco dilatado o se ve el cálculo. Ahí tenemos nuestro diagnóstico de una litiasis coledociana. Es muy importante, ¿por qué? Porque el tratamiento, eso es una urgencia quirúrgica. Hay que desobstruir ese colédoco con una endoscopía. Desobstruir. ¿Por qué?
porque si no se desobstruye, va a progresar a una infección de la vía biliar, que es la colangitis. Y vamos a ver enseguida colangitis, que tiene un desenlace que puede ser fatal. Vamos. Tomografía también podemos hacer para ver si hay un tumor o que está causando la obstrucción, o para ver la litiasis misma o el colédoco dilatado. Se puede hacer resonancia con contraste. La CEPRE, que es la endoscopía, este es para diagnóstico y tratamiento. Miren vos, la colangiografía es el estándar ideal, gold estándar, según nuestro libro cabecera de Schwartz. Tanto para Revalia y Conaré nos sirve esto. No sé si ya vieron alguna vez, escucharon hablar de la CEPRE, que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Miren, se introduce endoscopio, se inyecta un contraste, acá está el duodeno, se inyecta un contraste en la vía biliar y pancreática para poder teñir, a ver si no hay una imagen por defecto de relleno que indica que está ocupado por alguna, por una litiasis, por ejemplo, y eso se puede extraer después con un balón. Miren vos, mediante el endoscopio se infla un balón y se extrae. La idea es desobstruir la vía biliar, porque si está obstruido puede progresar a una colangitis. Entonces miren vos, ahí está la piedra, eso hay que desobstruir, hay que tirar. Acá miren vos, se inyectó, este es el endoscopio, se introduce un contraste, miren lo que es. ¿Alguien me puede decir qué está viendo acá? ¿Qué conducto es este? Este. ¿Qué conducto puede ser? Colédoco. Excelente, colédoco. Y ahí se ve múltiples imágenes, ¿verdad? Hay un defecto de relleno del contraste. Ahí indicativo, hay que liberar eso, hay que liberar. Porque esa estasis biliar, esa colestasis predispone a la infección. Acá miren, esto es una imagen real. Entonces ven cómo se va extrayendo. Acá está el duodeno, la papila duodenal se encuentra, se introduce el endoscopio. Inclusive se hace un corte ahí en la papila, papilotomía, porque si el cálculo es grande no sale, queda atascado y obstruyendo ahí. Entonces ahí se extrae el cálculo. Una vez obstruido el cálculo, ya se supera la urgencia. Después tienen que operar la vesícula. Otras formas, vamos avanzando, gamografía, ecografía endoscópica, tratamiento de la coledocolitiasis, entonces, dice una efistenotomía, dice una papilotomía ductal seguida de la colecistetomía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenemos que retirar el cálculo, de preferencia por endoscopía, y luego hay que operar la vesícula. Tratamiento combinado. Retiramos el cálculo y después, al cabo de 1 o 2 días, dentro de las 48 horas, operar la vesícula. ¿Por qué? Porque la principal causa de obstrucción ahí del colédoco es la litiasis. Y la litiasis es generalmente secundaria. ¿Qué quiere decir eso? Se forma en la vesícula y migra al colédoco. Pero si se forma en el colédoco mismo, se llama litiasis coledociana primaria, pero la mayoría es secundaria. Entonces, si tenemos una litiasis aquí, la principal fuente es la vesícula. Y si dejamos ahí la vesícula con esos cálculos, cualquier momento va a tener de vuelta el mismo problema. Entonces, el tratamiento incluye retirar el cálculo y operar la vesícula. Colecistetomía, de preferencia laparoscópica. Muy bien. Luego de solucionar la litiasis coledociana, se procede a la colecistetomía laparoscópica. Pena que aquí en nuestro medio lo que más hacemos es la abierta, por falta de equipo, de recursos, de equipo. Pero para una prueba de Revalia con AREN, por ejemplo, responder que es la laparoscópica. Tratamiento padrón, entonces, laparoscopía. Muy bien, terminamos litiasis coledociana. Recuerden cómo diagnosticamos. Puede tener un antecedente de cólicos biliares, ya dijimos. Va a tener síndrome coledociano, ictericia coluria acolia. Laboratorialmente no va a haber leucocitosis porque no hay un proceso infeccioso inflamatorio todavía, pero va a estar elevado la bilirrubina total, a expensa la directa,
fosfatasa alcalina y GGT. En ultrasonido podemos ver colédoco dilatado o podemos ver la piedra mismo en el colédoco por ultrasonido. Tratamiento, ya dijimos, desobstruir eso, colecistectomía. Bueno, si eso no se resuelve, puede progresar a una colangitis, la infección bacteriana y ascendente vinculada a una obstrucción parcial o total. O sea que un cálculo ahí puede hacer que se sobreinfecte esa vía biliar y eso se llama colangitis. ¿Qué es sagrado lembrar? Vamos avanzando por falta de tiempo. Recordar las 4F que siempre va a estar predisponiendo estos casos. Esto, lembren, tema de prueba, triada de Charcot y pentada de Reynolds. Colangitis, lembrar, triada de Charcot y pentada de Reynolds. ¿Cuál es la triada de Charcot? Dolor, fiebre e ictericia. ¿Está bien? Y la pentada de Reynolds es lo mismo. La triada de Charcot, lo mismo. Dolor, fiebre e ictericia. Esta es la triada. Y se le suma shock séptico o en los casos clínicos de reválida sale como hipotensión, como un marcador de shock, ¿verdad? Hipotensión. Y cambio del estado de conciencia. Repitiendo entonces, repitiendo. Esto es lo más importante. Si es solamente un cálculo en el colédoco, ahí vamos a tener síndrome coledociano, ictericia, poluria y acolia. Pero si eso ya se infecta, ¿verdad? Se va a agregar fiebre, ¿está bien? Si es triada de Charcot nomás, va a ser fiebre. Va a haber, aparte de todo lo que tiene un síndrome coledociano, va a tener fiebre también. ¿Me entiende? Eso al interrogatorio, ¿verdad? Después vamos a ver el laboratorio, el ultrasonido. No sé si da para entender. Esto es algo progresivo. Primero es litiasis coledociana nomás, que ya es una urgencia quirúrgica. Hay que desobstruir. ¿Por qué? Porque puede progresar a una pentada de Reynolds. Tema de prueba, reválida con pentada de Reynolds. Ahí se le suma hipotensión o shock, se le puede decir, cambio del estado mental. Y después ya viene la muerte. Entonces, por eso es que un paciente que viene amarillo, ictérico, una urgencia, tenemos que estudiarle. Porque si es obstructivo, tenemos que solucionar. ¿Por qué? Porque puede progresar una pentada de Reynolds, finalmente, ¿verdad? Y que lleva a la muerte. Laboratorio siempre se pide todo, incluyendo función hepática, la lipasa amilasa como diagnóstico diferencial. Vamos avanzando, estamos ahora viene el cuarto. Después le voy a mostrar acá, miren, reválida INEP 2020, el último reválida, cayó un tema de colangitis, de pentada de Reynolds. Entonces, vamos avanzando. Bueno, laboratorio, miren, va a haber leucocitosis, ¿verdad? En la litiasis coledociana nomás no había leucocitosis, pero acá ya es un componente infeccioso ya, entonces leucocitosis. Siempre va a haber aumento de la bilirrubina, aumento de fosfatasa alcalina y de GGT. Eso es igual. Entonces, ¿bien? Lo mismo que la litiasis coledociana, ¿ven? Va a estar todo alterado aquí, pero a esto se le suma leucocitosis. Ecografía también lo mismo, va a haber colédoco dilatado, todo eso, CEPRE. A ver, un poco, un ratito, vamos avanzando. Vamos a ver qué es la estamos viendo acá. Un ratito. Este es el último ya, bueno. Vamos a avanzar. Cuando se dispone de una endoscopía retrorraíces, está indicada la colonografía transhepática. Se puede ver inclusive tomografía, resonancia, tratamiento, como es un proceso ya infeccioso, lembren, antibiótico, reanimación con líquido, puede entrar en terapia inclusive, pero lo más importante es desobstruir. Acá está. Es necesario drenar, desobstruir
tan pronto que se estabilice el paciente. ¿Por qué? Porque el problema está en la obstrucción. Miren el colédoco, el endoscopio, ¿verdad? El problema está acá en la obstrucción. Esto es lo que ocasionó la éstasis biliar, la colestasis. Esto es lo que produjo la sobreinfección y es lo que está dando la colangitis, que tiene triada de Charcot y luego progresa a pentada de Reynolds. Entonces hay que desobstruir sí o sí con una CEPRE, que es la colangiopancreatografía endoscópica retrograda. Mira, los pacientes con colestiasis se puede hacer una espirontomía, extracción del cálculo, acá, mediante el endoscopio. Miren lo que son estos cálculos. Esta es una imagen real del duodeno, miren. Obstruyendo acá, se extrae y ahí se libera, se drena esa vía. Y claro, se hace tratamiento con antibióticos, sueros, y como puede ir a una pentada de Reynolds, que es shock, ¿verdad? Hipotensión, a veces puede entrar en terapia intensiva, necesitar de medicamentos vasopresores, vasoactivos, ¿verdad? Bueno, si no hay una posibilidad de hacer una CEPRE, colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, entonces se puede hacer una cirugía abierta, se abre el colédoco, coledocotomía, y se le coloca una sonda T, porque tiene una forma de letra T de care. Eso es si no tenemos la endoscopía, que ocurre a veces porque en los lugares públicos a veces no tenemos y es muy costoso en el privado, entonces como está en riesgo la vida del paciente, hay que desobstruir. Se hace una incisión del colédoco, se extraen los cálculos. ¿Y por qué se deja este drenaje en forma letra T? Porque el colédoco no podemos suturar. Podemos suturar, pero si se sutura, como el calibre si es 10, 12 milímetros, es muy pequeño y al suturar puede estenosar. Y hay un problema. Va a causar de vuelta una obstrucción, síndrome colosiano, colangitis, y eso puede llevar a la muerte. Entonces se deja un dreno nomás por unos 20 a 21 días, después se retira el dreno. Bueno, para no perder mucho tiempo, vamos a avanzar aquí con las cuestiones. Disculpa. Acá, este de biliar, creo que quedó uno a ver, este era... Acá era Murphy, ¿verdad? ¿Recuerdan este, verdad? Voy a buscar un tema de colangitis. Había uno que era de colangitis. Ah, acá está. Miren vos. Paciente 40 años. Miren vos. Fiebre, dolor, ictericia, hipotensión, confusión mental. ¿Qué es esto? ¿Es una colecistitis? No. Es litiasis coledociana, un síndrome coledociano, o es una colangitis con triada de Charcot, o una colangitis ya con pentada de Reynolds. ¿Qué opinan? Muy importante, muy importante. Colangitis com pentada de Reynolds. Excelente. Muy bien. ¿Por qué? ¿Cuáles son los componentes? Pentada es 5. Dolor, fiebre, icterícia, hipotensión no choque, cambio de estado de consciência. Súper. Y si fuese una triada de Charcot, ¿cuáles son los componentes de la triada? Dolor, fiebre, icterícia nomás. Excelente. Triada de Charcot y pentada de Reynolds se ve en la colangitis. Es progresivo. Primero de triada de Charcot. Si no se soluciona el cuadro, si no se desobstruye por una endoscopía, que es el gol estándar, va a empeorar. Primero va a tener dolor, fiebre y ictericia nomás. Pero si no se resuelve, ya puede tener shock y confusión mental. Y después muerte. Entonces, es progresivo. Primero triada de Charcot y después ya es pentada de Reynolds.
Por eso que se dice, ¿qué es la penta de Reynolds? Es triada de Charcot más hipotensión y confusión mental. O sea, es algo progresivo. No sé si da para entender. Por eso que un paciente que tiene si tiene un cálculo en el colédoco nomás, ahí sería síndrome coledociano, ictericia, coluria, colia. Pero si se le agrega fiebre, confusión mental, y pues ahí ya estamos en problema. Por eso que un paciente que está con un cálculo en el colédoco, tenemos que solucionar. Porque va a progresar a una colangitis. Y ya saben lo que ocurre con la colangitis. Miremos. Pentarreno. Muy bien. Ese es lo que faltó. Creo que era ese nomás en este cuestionario. ¿O había otro? Ah, este. Miren vos. Paciente, mira. Mujer. 45 años. Ya tiene 2 factores de riesgo. Una pregunta. Ojo amarillo. Esto puede ser un cálculo en la vesícula nomás. O una Ictericia. colecistitis. No, ¿verdad? Esto ya indica que está comprometido. Nem sempre, né? Nem siempre. A veces la colecistitis, cuando se extiende mucho la vesícula, puede comprimir de forma extrínseca la vía biliar, entonces también puede tener ictericia. Pero estamos hablando así a modo general nomás, ¿verdad? Como dice ahí Fabiano, nem siempre. Excelente. Nada lo es siempre en medicina. Eso tienen que tener por claro. Hay muchas preguntas que yo he visto de Revalia que simplemente entendiendo ese concepto van a poder responder. Nada es 100%. Hay paciente y paciente, casos y casos. Bueno, ictericia. Dolor, fiebre. Bueno, una pregunta. Aquí, ¿qué construimos aquí? ¿Qué triada, síndrome coledociano, pentada? ¿Qué tenemos acá? Ictericia, dolor y fiebre. ¿Qué es eso? Triada de Charcot. Triada de Charcot. Diagnóstico, litiasis vesicular, colecistitis, pancreatitis, colangitis. ¿Qué puede ser? Colangitis. Excelente. Después, razonamiento clínico, sospecha de, acá está mal escrito, colangitis. Bueno, ¿y ahí qué hacemos? Vamos a leer. La cirugía de emergencia es de elección para este paciente, de acuerdo con la literatura, duodenopancreatectomía. Esto quiere decir extirpación de duodeno y parte del páncreas. ¿Es eso o no? No hablamos de eso en ningún momento, ¿verdad? No hablamos. Es desobstruir. Y ¿quién me puede decir por qué está mal este? Porque é triada, não pentada. Excelente. Miren vos, acá dice, acá tenemos la triada de Charcot. Y dice, ¿puede evolucionar a shock? Sí. ¿Y depresión del sistema nervioso? ¿Que alteración del estado mental o confusión mental? Sí. Pero ahí dice, siendo denominada penta de Charcot. Ah, não, o errado é o nome. Solo un nome es errado. Excelente. Una complicación menos grave es el absceso. Grave el absceso. El tratamiento percutáneo o endoscópico debe ser siempre que sea posible, claro, menos invasivo, ¿verdad? La paciente presenta síntomas clásicos de triada de Reynolds. Un nombre nomás el problema. Está errado. Triada de D. Charcot. Entonces, letra D. Podemos drenar esa vía biliar de forma percutánea también, a través del hígado transhepático. O acá no, lo que más hacemos es endoscópico, la CEPRE. Creo que era ese nomás la cuestión que nos faltó hacer en el otro, ¿verdad? Este ya era colecistitis. Muy bien.
vamos a mirar el tema de reválida 2020. Para concluir. Vamos a ver qué tal estamos. ¿Quién puede responder esto? Vamos a leer. Mujer, 36 años. Miren, obesa, multípara, mujer. ¿Cuántos F tenemos ahí? Tres. 3. Algo para aclarar. La otra F es Forti de 40. Pero que tenga 36 años o 50 años no cambia, ¿verdad? Ese 40 es una media nomás. ¿Se entiende? Entonces, Sí, acá no es tenemos, exacto. acá tenemos todo para pensar en un problema biliar. Fiebre con escalofríos. Dolor, ictericia. Excelente. ¿Qué concluimos aquí? Un razonamiento clínico. Litiasis Triada vesicular, Charcot. triade, Charcot. Charcot. Muy bien. Ah, esto es lo que le estaba diciendo hace rato. Tiene histórico de dolor hipocondriaco asociado a ingesta de comida gordurosa. ¿Qué nos dice ahí? Que probablemente tenga antecedente de litiasis vesicular, ¿verdad? Después ahora migró, se fue al colédoco, hizo un síndrome coledociano seguro, ictericia colurea colia, no se trató y ahora ya es una colangitis. ¿Da para entender? Sí, Bueno. Al llegar a la unidad, mire, fiebre. Ah, ¿qué tenemos aquí? Hipotensión. hipotensión. Ya haciendo una fase de compresión. Mire vos, Murphy ausente. ¿Qué descartamos ahí? Colecistitis. Salimos de la colecistitis. Muy bien. Leucocitosis, neutrofilia, bilirrubina directa 4.8. Acá un valor de referencia. Hasta 3. Entonces, está aumentado la directa. Una pregunta. Eso nos dice que el problema es prehepático, hemólisis por ejemplo, hepático, hepatitis por ejemplo, o obstructiva posthepático. Obstrutiva pós-hepática. Muy bien. Lo más frecuente, litiasis coledociana y tumor de cabeza de páncreas. Fosfatasa alcalina, elevado. Eso dice que el problema está en la vesícula, en el hígado o en la vía biliar principal. Lembran que se produce Via biliar. en la vía biliar. Y miren, y GGT, ¿qué nos indica? Lo mismo que la fosfatasa alcalina. Se produce por epitelio ductal, entonces Sí, en la vía biliar. Este caso clínico es espectacular porque casi es una aula de una patología biliar obstructiva sobreinfectada. ¿Verdad? Así estábamos hablando. Ah, y miren, ultrasón, dilatación. Todo nos lleva a una obstrucción de la vía biliar, pero ya complicada con una infección. Bueno, ¿quién puede responder? Letra B, prof. Yo colocaría B. letra D. Salimos de la colecistitis ya. Quedamos entre colangitis o A o D. Triade Charcot.
Charcot tiene, acá miren un poco, fiebre, dolor e ictericia. Pero miren un poco, acá hay hipotensión. Ah, y este no leímos. Encontrarse torporosa. En español, estuporosa. Estupor es un nivel de alteración de estado de conciencia. Somnolencia, estupor, son niveles de alteración. Entonces, al decir turpurosa y PA 9060, ahí completamos la péntada. ¿Da para entender? Letra A. Ahí completamos. O sea que todas las respuestas estaban perto, ¿verdad? Vamos a ver si está bien programado. Muy bien. Esto fue repaso, a ver, ay, disculpe. Lista psicoevoluciones. Voy a postarle este vídeo. Queda pancreatitis, hernias. Bueno, voy a cortarle el video, voy a cortar.